el nacimiento de Salcillo. Profesor, si Belluga, es una hipótesis, evidentemente, si Belluga no juega el papel que jugó en la guerra de sucesión, si Belluga no hubiera apostado como apostó por el Borbón, si no se hubiera ganado la guerra, ¿Murcia hubiera sido la niña mimada que fue en la corona? Pues probablemente no, porque Belluga cuando llega a Murcia en 1705 y llega con la guerra de sucesión iniciada y encuentra una población tanto en una encrucijada, un poco dudosa, hacia qué partido inclinarse, ¿no? Los imperiales por una parte, Felipe d'Anjou por otra, pues andaban, digamos que con partidarios de uno y otro bando, pero evidentemente es Belluga el que aglutina todas las fuerzas, aglutina todas las voluntades, y es el que definitivamente enarbora la causa de Felipe V. Es cierto que eso significó muchísimo, no solamente significó un nombramiento efímero de capitán, de virrey de los reinos de Valencia y Murcia de Belluga. A Belluga le interesó la guerra un poco tiempo después ya desistió de toda esa faceta y se dedicó a su labor pastoral, pero lo que es cierto es que si esa situación no se hubiera dado, si ese apoyo no hubiera existido, tanto por ejemplo en la liberación de la ciudad de Murcia por el duque de Marburg, que en la batalla del Huerto de las Bombas, como después en la batalla de Almansa, está claro que Murcia no hubiera gozado de los privilegios, de las ventajas y de los afectos de los que gozó. El buzón del oyente. Bueno, estarán viendo que las secciones habituales esta noche no las estamos sacando al aire, porque es un programa distinto, diferente, que gira en torno a la ciudad de Salcillo. Tiempo tendremos mañana de hablar de agenda, de previsiones, etcétera, etcétera, pero el buzón del oyente sí tiene que entrar esta noche, porque entre los correos recibidos, al saber que venía que la exposición Salcillo Testigo del Siglo era la protagonista y que iba a estar con nosotros el profesor Belda Navarro, José Moreno, pues se nos pregunta y se nos dice, profesor Belda, pregunta de los oyentes, y pregunta de los correos ¿el Cristo del Perdón es de Francisco Salcillo? Esa es la otra pregunta que la pregunta del millón. El Cristo del Perdón es una escultura realmente de una calidad extraordinaria. Es bellísimo, ¿no? Es bellísimo. Es bellísimo. Y digamos que las notas distintivas que hacen de esa escultura una pieza de una grandísima calidad están muy próximas a las que son habituales en los crucificados. En el perfil general de la figura, en la talla, sobre todo en toda la caja torácica se ve una turgencia y una labor de talla de una grandísima calidad, sino también en otros detalles como por ejemplo la introducción del sudario entre las piernas. Son una serie de datos, una serie de detalles que apuntan desde luego al nombre de Francisco. Es evidente que no tenemos ninguna documentación que nos pueda permitir de una manera definitiva, como en otros casos sí que hemos podido documentar algunas piezas, que el autor es eso. Él evidentemente es una atribución clara, una atribución que se basa en una serie de rasgos de técnica, en una serie de rasgos formales y en una tipología muy concreta que, pues que el tiempo dirá si, desde luego en esto hay que ser prudente, el tiempo dirá si se confirma, si se corrobora o por el contrario. No. Yo recuerdo en otras ocasiones con algunos crucificados que tenían unas atribuciones menos próximas a Salcillo, porque al fin y al cabo del Cristo del Perdón se está hablando de Nicolás Salcillo, se está hablando de su padre, se hablaba de él. Yo creo que la escultura tiene una calidad muy superior a la que es habitual en Nicolás, pero recuerdo algunos otros casos en donde nos habíamos encontrado con crucificados excepcionales, con crucificados maravillosos, como por ejemplo podría haber sido el que se conserva en el Hospital de la Caridad de Cartagena, que está presente en la exposición Salcillo. Tenía unas atribuciones extrañísimas, rarísimas, pero sobre todo asociadas a nombres de grandes escultores españoles por la calidad de la pieza. Nosotros del año 73 empezamos a pensar que la escultura era de Francisco Salcillo. Lo que ocurrió años después fue que determinados documentos, y esos documentos están incluidos actualmente en la exposición Salcillo, confirmaron que la escultura era de él.
dieron la fecha definitiva, y en Huellas ya aparecía así esa fecha, y al mismo tiempo le dedicaron a Salcillo el mayor elogio de toda su vida, el aplaudido maestro de España. Por lo tanto, ahí queda esa cuestión. También, profesor, y estamos terminando, es una pena, pero esta noche nos ha cubierto el tiempo en nada. También se ha atribuido mucho a Salcillo, ¿no? Sí, mucho. Eso es Salcillo. Bueno, las primeras atribuciones a Salcillo nos sorprenderían a todos por el número en que se contabilizaron. Desde el final del siglo XVIII se llega a contabilizar pues 1798, 1789. Ni dormía, ni comía, ni nada. Estaba con la gubia todo el día en las manos y la madera. De Salcillo bastante menos de lo que se dice. Sin embargo, la obra es abundante. Pero vamos, de todas maneras, yo creo que hay que ser prudente en las atribuciones y sobre todo hay que ir con una cierta cautela porque la documentación debe de buscar siempre, debe de ser cual siempre el que apoye, en cierto modo, apoye lo que se dice. De todas maneras, los historiadores del arte son demasiado sensatos en este sentido y suelen hacer atribuciones que a lo mejor después son difíciles de desmontar, precisamente porque se afina bastante. Pero aquí es que cualquier cosa que era de calidad tal dice, es un Salcillo. Por eso uno de los miedos que tenemos en la exposición es que la identidad entre Salcillo y Murcia es tan grande que a veces siempre pensamos, bueno, estaremos a la altura de las circunstancias, a la altura de todo lo que todo el mundo espera. Antes de finalizar, lo decíamos al principio, de hecho, en esta presentación del tema de la noche, ha habido ahí, o se han dado la mano, digamos, los tres estamentos: el nacional, el autonómico, el municipal, digamos, y canalizando la fundación. Los tres estamentos ha sido difícil, fácil ponernos de acuerdo. Es justo decir que en esta ocasión, y tal como está el parque, tal como tenemos el patio, pues ha habido una colaboración así como muy eficaz y muy voluntariosa, y yo creo que la Dirección General de Cultura, por ejemplo, ha liderado junto con el resto de las instituciones, el Ayuntamiento igualmente se ha sumado fervorosamente, por el propio Estado, han estado a la altura de lo que se exigía el tercer centenario de Salcillo. No podíamos tener mejor final. Juan Balsalobre, a los mandos técnicos, nos deleita esta noche con la marcha del maestro Cebrián, nuestro Padre Jesús Nazareno. Qué mejor poner el broche de oro con la marcha morá, por excelencia, la del titular de la cofradía, titular, por cierto, que veneró precisamente el propio Francisco Salcillo Alcaraz y que jamás quiso cambiar. Fue también, no lo olviden, mayordomo de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Agradecer, por supuesto, a don José Moreno, director de la Fundación Caja Murcia, y al profesor Cristóbal Belda Navarro, comisario de la exposición Salcillo, testigo de un siglo, que hayan compartido con todos ustedes este tiempo de radio dedicado a hermandades y cofradías, que desde el miércoles de ceniza ponemos en marcha, como cada año, aquí en Radio Murcia, la emisora decana de la comunidad autónoma. Señores, muchísimas gracias. Y a ustedes les emplazamos a mañana, de nuevo a las 8:30. Por cierto, como siempre damos el adelanto, mañana, protagonista, la cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza, donde por cierto también tuvo mucho que ver Salcillo. Hasta mañana.